Agua, agua, Necesario y demás. ¿Cómo nos vamos a sentar? En medio. No, es que sabes que no me quiero parar. Ah, bueno. Sí. Entonces aquí. Entonces así. Ah, ¿cómo ese? Ok. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar, pero antes les voy a rogar poner sus celulares en modo de vibrar. Bienvenidos a la Casa de la Cultura Jurídica. Mi nombre es Alfredo Anguiano, soy el director aquí de la Casa de la Cultura Jurídica. Y en esta ocasión tenemos, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, la presentación del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, que va a ser impartida por la licenciada Marcela Talamás Salazar, y también van a colaborar la maestra Ana Wendy Muñoz Gómez y la maestra María Guadalupe Fernández Aguilar. En primer término me voy a permitir presentarles a la maestra Marcela Talamás, quien es feminista, defensora de derechos humanos y licenciada en Derecho con mención por trayectoria académica en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Obtuvo un máster en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en Derechos Humanos y Género, temas que ha trabajado por más de 10 años en organizaciones de la sociedad civil, academia, gobierno y organismos públicos como la Comisión de Derechos Humanos del DF. En dicha instancia formó parte del equipo que elaboró el primer diagnóstico y programa local de derechos humanos y fue parte del profesorado del Servicio Profesional de Carrera. Por 5 años fue asesora jurídica de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, entre otras cosas, elaboró el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Fue directora general adjunta de Política Pública y de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, y también es profesora de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz en el claustro de Sor Juana. La maestra Wendy Muñoz es maestra en diseño de proyectos educativos virtuales por la Universidad Iberoamericana de León. Asimismo cuenta con estudios en maestría en política y gestión pública por el ITESO y licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, plantel León. Ha participado en varios seminarios y diplomados en varias áreas y disciplinas, en las que destaca Seminario Internacional sobre Nuevas Tendencias del Constitucionalismo en América Latina por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Seminario Cómo manejar la práctica docente en el aula, Diplomado en Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo, Diplomado en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Diplomado en Desarrollo Integral de Competencias Transversales. Se ha desarrollado en la gestión educativa como coordinadora de maestrías en la Universidad Iberoamericana, coordinadora de las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública y en la licenciatura en Derecho en la UNIVA León. Actualmente es coordinadora del área de diseño institucional del UTICB. Si me ayudas. Unidad de Tecnología Educativas de Campus Virtual. Gracias. Todo eso. Ha sido consejera distrital suplente del 5º Distrito Electoral del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales y 2006 y 2009, y consejera propietaria en los procesos 2012 y 2015. Asimismo, consejera suplente en el Consejo de la Junta Local en el proceso 2014 y 2015. En este mismo sentido, fue designada consejera académica en el Instituto Estatal de Ciencias Penales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Publicó el artículo del Programa Social del Primer Empleo en México en la revista electrónica Epiqueia, Derecho y Política de la Universidad Iberoamericana León. Actualmente participante activa en la red de género de la UPI-IPN. ¿Sí? Gracias. También les quiero presentar a la maestra María Guadalupe Fernández Aguilera. Tiene una maestría en Política y Gestión Pública, una licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana León. Es académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana de León, es académica del Centro de Formación Humanista, responsable del Programa Universitario de Mujer y Relaciones de Género, coordinadora del Diplomado en Formación Humano Ignaciana de 2015 a la fecha, fue responsable del Programa Universitario de Derechos Humanos en el año 2003 al 2007, académica de asignatura en la Universidad Iberoamericana de León,
del 95 al 2000, académica de la Facultad de Medicina de León, Universidad de Guanajuato. Desarrollo Rural de Guanajuato también trabajó de 1994 a 2003. Ha publicado el libro Repensar la matriz intelectual de la política pública para las mujeres en Guanajuato, en procesos sociopolíticos contemporáneos en Guanajuato, una visión plural, del Instituto Guanajuatense de Estudios y Ciencias Políticas. También es autora del libro Transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas, análisis del Instituto Municipal de la Mujer en León, publicado por la Universidad Iberoamericana, y también es compiladora del libro Herramientas para la Promoción y Animación Comunitaria, editado por Desarrollo Rural de Guanajuato AC. Otras actividades: también es feminista, consejera del Instituto Municipal de las Mujeres en León, de marzo de 2013 a abril de 2016, consejera electoral propietaria del INE, Distrito 5, consejera ciudadana propietaria del Consejo Distrital 7 Electoral de León, representante de Desarrollo Rural de Guanajuato y representante de Desarrollo, en el Subcomité Especial de la Mujer y representante de Desarrollo Rural de Guanajuato en el Movimiento Amplio de Mujeres. Pues vamos a darle un fuerte aplauso a nuestras ponentes y pues vamos a iniciar con las palabras de la licenciada Marcela Talamás Salazar. Muchas gracias, licenciada, le agradezco estar por acá acompañándonos en León. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. No voy a parar porque la verdad es que me estoy durmiendo. Porque no tengo aquí uno muy moderno, un micrófono aquí. Bueno, buenas tardes, gracias a todas por venir. Ay, me oigo mucho. Me da mucho entusiasmo que haya gente interesada en la presentación de un protocolo que tiene que ver con temas de violencia contra las mujeres. Y les agradezco mucho que estén aquí. Espero que no estén en las mismas circunstancias que yo de quererse dormir, porque pues yo no puedo, pero ustedes sí. Entonces, pero voy a sentir muy feo si se quedan dormidas y dormidos. Entonces, pues bueno, miren, espero que les interese el tema. Yo hablaba un poco con José Alfredo, que es el director de la Casa de la Cultura, como para ver, bueno, qué temas se han trabajado aquí, qué temas les interesan, por dónde, tal. Entonces yo creo que, y siempre que tengo oportunidad de hacerlo, pues antes de hablar del protocolo me parece que hay temas que son importantes de tocar. Entiendo que tenemos aproximadamente 1 hora y media que nos vamos a repartir entre las tres, entonces creo que vale la pena y que tenemos tiempo para hablar de algunos temas que están relacionados con la violencia política de género, ¿no? Me parece que entrar ahí así violentamente, pues no, vale la pena aprovechar el espacio y contarles algunas cosas básicas sobre qué es la discriminación, qué son los estereotipos, qué es la violencia y qué es la cosa esta del género, ¿no? Entonces, bueno, me voy a permitir tomarme algunos breves minutos para eso. Me interesa saber también con quién estoy hablando, no puedo aquí tomarme todo el tiempo preguntándoles cosas, si son casadas, si tienen hijos, hijas, pero sí me gustaría saber más o menos quiénes de aquí trabajan temas electorales. Nomás levanten la mano. Temas electorales, ¿ok? Temas de género, nadie, ¿sí? Ok, bueno, nuestras acompañantes aquí trabajan temas de género. Levanten la mano, por favor, no me queden sola aquí. ¿Y quiénes son abogados? Casi todas, ¿verdad? ¿Estudiantes? Ok. ¿De derecho? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿y quienes no son abogadas y abogados? ¿Quiénes levantaron la mano? ¿Qué son? Criminóloga, ¿sí? Maestra y criminólogo. Ok, vale, muy bien. Bueno, pues muy bien, me da una idea. Bueno, entonces miren, como yo les decía, voy a empezar con algunos conceptos generales sobre lo que les decía y después voy a hablar más del protocolo que me interesa, que digo, a eso me invitaron, pero yo por gandalla, pues la verdad es que ya aprovecho y les hablo de otras cositas que pues son importantes también para entender este tema, ¿no? Ay, no jala esto. Ok, no, soy yo la que no jala. Bueno, entonces voy a mover esto un poquito porque no quiero. Ok, entonces miren, para hablar de estos temas de igualdad y de derechos humanos de las mujeres, violencia, discriminación, etcétera, es importante que nos ubiquemos en un lugar en donde la igualdad es un elemento fundamental para que todas las personas puedan desarrollar y ejecutar un proyecto de vida digna.
¿sí? Que esos son los derechos humanos, básicamente. Que todas las personas que están aquí a nuestro alrededor puedan decidir qué vida quieren y la puedan llevar a cabo sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Y sin ponerle obstáculos a las vidas de otras personas. Suena muy sencillo, pero cuando ya empezamos en la práctica, pues vemos que hay algunos obstáculos que se nos ponen, que son estructurales muchos de ellos, ¿no? Entonces, me parece muy importante, yo utilizo mucho este tipo de campañas que han salido como en estos temas. Me parece muy importante esta, porque lo que nos recalca aquí es que cuando nosotros no somos capaces de ver a las otras personas iguales a nosotras, perdemos el respeto por esa otra persona. Y lo que significa más allá en términos antropológicos, sociales, éticos, implica que eso puede generar violaciones a derechos humanos. Si ustedes se ponen a ver, ¿sí? En cualquier contexto, en cualquier tipo de violación a los derechos humanos, siempre subyace una idea de desigualdad, donde la persona que comete la violación se considera superior a la persona a la que le están cometiendo esa violación. Y nos podemos ir a cualquier tipo de dimensiones. Si ustedes piensan en los genocidios, todo el mundo conoce el genocidio en Ruanda, ¿no? Todo el mundo conoce el genocidio a los judíos en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, y ustedes saben que ahí la idea que subyace, entre otras muchas cuestiones, porque no es tan simple, es mucho más complejo, pero hay una idea de superioridad. En tanto que yo soy de la raza superior y de la raza aria, yo puedo hacer contigo, judío, que vales nada, lo que yo quiera. Te puedo exterminar, te puedo sacar de la faz de la tierra, porque no eres igual a mí. Y como no eres igual a mí, no tienes los mismos derechos que yo. ¿Me explicó? En todo el genocidio en Ruanda también, que también es muy complejo, pero si ustedes están al tanto, una de las formas en las que denominaban a los tutsis, que fueron las personas masacradas en ese genocidio, porque hubo otro en contra de los hutus, pero en fin, les llamaban cucarachas a los tutsis, ¿no? Que es también una forma de decir, tú no eres persona, eres cucaracha, y en tanto eres cucaracha yo te puedo matar a machetazos y en cantidades, como ustedes saben, a nivel genocidio. ¿Se fijan? Cómo cuando nosotros disminuimos nuestra capacidad de ver al otro como igual, se generan hasta genocidios. Y eso también lo podemos trasladar a espacios más comunes y más cercanos a nosotros, como no te pago lo mismo porque eres mujer. Tú no puedes votar porque eres mujer, ¿sí? Tú no puedes salir de tu casa en minifalda porque te voy a chiflar y te voy a maltratar y te voy a acosar en el metro. ¿Se fijan? Y siempre hay una sensación de superioridad de la otra parte. Entonces, por eso el tema de la igualdad es súper importante y es básico cuando estamos hablando de cualquier tipo de derecho y de cualquier sociedad democrática, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, perdónenme. También me interesa mucho, no sé si alguien ha leído a Richard Kapuscinski, por aquí había una periodista, ya se fue. Bueno, ¿alguien ha leído a Richard Kapuscinski? Kapuscinski es uno de mis ídolos, un periodista checo, no, ya se me olvidó dónde es, polaco, un periodista polaco que cubrió casi 47 conflictos armados en el mundo. Entonces, pues algo sabrá Kapuscinski de cómo nos relacionamos unos con los otros, ¿no? Después de 47 conflictos armados. Entonces, en uno de sus libros hace, digamos, una síntesis de cómo ha sido, según él, la relación de unas personas o de las sociedades y personas entre ellas, ¿no? ¿Alguien quiere leerla? A ver. A lo largo de la historia del mundo. La sola idea de ponerse en pie de igualdad ha tardado mucho en germinar en la mente humana, miles de años después de que el hombre dejara la primera huella en su presencia en la Tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y es una síntesis bastante atinada de cómo ha sido la relación de las personas entre nosotras y de las sociedades y de las comunidades. Entonces, bueno, poniéndonos en este lugar, ¿qué es la perspectiva de género? ¿No? Bueno, estos son cuerpos de varones, ¿no? Y estos son cuerpos de mujeres. Obviamente no de todas las mujeres, ¿no? Pero bueno, estos los saqué un poco para hacer chiste, ¿no? Exacto, un poco para hacer chiste, de una revista en donde sacan cuáles son los cuerpos perfectos según los hombres y según las mujeres. Y lo mismo en este otro, cuáles son los cuerpos perfectos según los hombres o según las mujeres. Y la buena noticia es que no nos tenemos que preocupar por la perfección de nuestros pies.
Todo lo demás sí es un problema, pero si tenemos callos, ampollas, etcétera, juanetes, no importa. Con que esto esté así cubierto, ya, estamos en el canon. Es chiste. No vengo a hacer aquí apología de cómo se tienen que ver los hombres y las mujeres, no. Pero bueno, el punto es que a estos cuerpos, ¿sí?, de hombres, mujeres, se les han atribuido de forma injustificada ciertos roles, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que significa la diferencia entre sexo y género. Además, sucede una cosa, que las mujeres somos quienes, por una cuestión que no decidimos, somos las aptas para la reproducción, ¿sí? Y entonces, la teoría de género lo que viene a hacer es básicamente hacernos esta distinción o hacernos ver que estos cuerpos no tienen que determinar necesariamente, algo está pasando con la presentación, no tienen que determinar necesariamente como las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, no sé qué está pasando, pero ahorita veo. Entonces, el punto es que el sexo se refiere a los cuerpos, ¿sí? A esto que les acabo de mostrar. Eso es el sexo. El cuerpo biológicamente otorgado al nacer, sin una decisión, sin nada. Y el género son los roles que se le atribuyen a esos cuerpos. Y lo importante de distinguirlo, es decir, no porque yo tengo un cuerpo determinado, soy capaz o incapaz de ejercer ciertos roles. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante esa distinción. Ahora, esto es como un poco caricaturesco, ¿no? Pero es más o menos como se ha explicado la teoría de género, porque ya afortunadamente no necesariamente funcionan así las cosas, pero lo que sucede es que los cuerpos que les enseñaba ahorita tienen estas asignaciones de género, ¿sí? Los hombres tienen interés sexual solamente por las mujeres, tienen que estar casados, pero no es igual que una mujer soltera. Un hombre casado soltero no es tan grave socialmente como una situación de una mujer soltera. Trabajan fuera del hogar, es el proveedor, es un hombre o una persona inteligente, fuerte, con tendencia al pensamiento abstracto, y se desarrolla en el ámbito público, tiene algo que aportar, por tanto, y normalmente viste con pantalones y le gusta el color azul, como es la dicotomía típica entre niños y niñas, ¿no? Y por otro lado, las mujeres tienen interés sexual por los hombres, son casadas, pero además son fieles, son amas de casa, cuidadoras de las y los hijos, son sensibles, bonitas, tienen intereses por cuestiones poco profundas, ¿sí? Y se desarrollan en el ámbito privado, es decir, no salen de su casa, básicamente, y viste de color rosa y utiliza faldas, ¿sí? Esos son los roles. Un poco caricaturizado, pero es para que nos quede más grabada la diferencia entre sexo y género. Entonces, lo que vienen a hacer las teorías de género es, no sé por qué no funciona ni aquí la presentación, no, ya se pasmó, pero bueno, no importa. Lo que nos hacen ver es que esas diferencias son injustificadas y por lo tanto tienen que ser cuestionadas y deconstruidas, ¿ok? Sí, se murió del todo. Sí, es que lo que pasa es que sin fotos no tiene tanto chiste, pero no importa. ¿Mande? Sí, no pasa nada. Bueno, entonces, esas diferencias entre sexo y género son muy útiles para el derecho porque después las instituciones reproducen estas asignaciones de los roles. ¿Qué pasa? Por ejemplo, por mucho tiempo las mujeres, esto ya es del 53, las mujeres no podíamos votar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se asumía que nuestros intereses no, eran la casa, el cuidado de los hijos y las hijas, y que de ninguna manera teníamos algo que aportar al ámbito público. El derecho lo que hace es caracterizar a las personas, ¿sí? Por medio de las normas, el derecho nos dice quiénes nos importan y cómo nos importan. Y entonces, por ejemplo, también todo el tema de, no sé si ustedes cuando estudiaron Derecho Civil, ahorita las que están estudiando ya no lo hacen, pero tenían esta cosa de la mujer tiene que seguir el domicilio de su marido, ¿se acuerdan? Y cuando las mujeres y los hombres se divorciaban, las mujeres que habían trabajado en casa no habían aportado nada al matrimonio. ¿Se acuerdan? Eso ya cambió, pero esa es una visión de que lo que hacen las mujeres en casa no tiene ningún valor económico y por lo tanto, pues, mientras estuvieron casadas no hicieron nada, básicamente. Entonces, todas las teorías feministas en términos de género han permitido abrir las puertas y abrir el pensamiento y darnos cuenta de lo equivocadas y equivocados que hemos estado, ¿no? Entonces, y lo
lo que pasa también con la teoría de género es que también tiene un impacto, y por eso a veces es difícil hablar de estas cosas en ciertos ámbitos, porque no solamente tiene un impacto jurídico, sino que también cuestiona nuestros arreglos personales, laborales, de cómo somos como madres, como esposas, como jefes, como padres, en fin, ¿no? Entonces, lo que también, por eso es muy liberador todo esto, son muy liberadores todos estos temas, porque significa, oye, no porque yo sea hombre no puedo llorar, no porque yo nací con un cuerpo de varón no puedo ser bailarín, o no porque yo nací con un cuerpo de mujer tengo que reproducirme obligatoriamente, en fin, ¿no? Todo ese tipo de cosas, y por eso es muy liberador, porque rompe con todos esos esquemas de lo que tienes que hacer y la determinación que tienes por haber nacido con un cuerpo determinado. Ahora, sin entrar mucho en debate y en detalle, porque ese no es el tema, gracias. Sí, yo le hago, me da pena contigo. Es que no todos los cuerpos son tan fácil de determinar como varones o como hembras, ¿sí? Y el feminismo postmoderno incluso cuestiona esta cosa de que el sexo es inmodificable, pero no si quieren más después podemos entrar en ese tema, pero no me quiero desviar muchísimo, solamente me interesa que tengan claro la diferencia sexo y género, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo algunas imágenes que nos representan muy gráficamente, muy fácil, cuál es esta cosa de género y sexo, ¿no? Entonces, los niños les gusta el azul, a las mujeres les gusta el rosa, los niños juegan al fútbol, las niñas juegan con las muñecas, que eso también es muy interesante, de a qué juegan los niños y las niñas, pues juegan a ser grandes, entonces, ¿qué es la infancia, no? Pero bueno, y bueno, los hombres pues se van a la oficina, las mujeres se quedan sentaditas en su casa viendo telenovelas y regresas del trabajo y está histérica y aburrida, y bueno, ¿no? Es otra vez lo mismo, los hombres se van al trabajo y está muy bien, las mujeres se quedan con los hijos y limpiando y tal, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? O sea, de lo que nos libera esta teoría es que no porque seas hombre no puedes ser bailarina, no sé si han visto esta película, aunque seas un hombre soldado, por supuesto que puedes llorar, si eres un niño puedes jugar con una carriola, que es rosa, pero bueno, ¿no? Los hombres también pueden hacerse cargo de sus hijos y de sus hijas, y también pueden limpiar. Las mujeres, por supuesto que pueden ejercer un montón de cargos que están relacionados solamente con los hombres, ¿no? Como hacer box, arreglar coches, ser parlamentarias incluso, y eso es muy interesante también de cómo la incursión de mujeres en los espacios públicos incluso cambia físicamente los lugares, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, bueno, es como muy interesante también ver cómo funcionan las ciudades y cómo parten de una idea de persona que es súper excluyente, ¿no? No sé si alguien se ha puesto a pensar cómo hace una persona en silla de ruedas para ir al baño de un avión. O no sé si aquí haya papás que han tratado de ir con su bebé a cambiarlo en un restaurante y no hay cambiador en los baños de hombres. Normalmente está, que eso cada vez cambia más, sobre todo en los aeropuertos, ¿no? Que ya tienen baños familiares y tal. O cuando van con, personas de estatura pequeña, les llama la ley del CONAPRED, a un banco, ¿no? O sea, el mundo está pensado para cuerpos que no responden a una realidad absoluta, ¿no? Entonces también eso pasa, por ejemplo, cuando las mujeres se incorporan en espacios públicos, pues las mujeres necesitan un lactario o necesitan guarderías, y los hombres también, y esa es una discusión que está haciéndose ahorita en la Suprema Corte de Justicia, porque solo las mujeres tienen derecho a guarderías, en fin, ¿no? Pero bueno, el punto es que las mujeres también pueden ser presidentas. Esta pregunta que a mí hasta me ofende de si ya está preparado México para que lo gobierne una mujer, es como, bueno, ¿no? ¿Por qué habríamos que prepararnos? O las mujeres que en su campaña tienen soy una mujer pero tengo bien puestos los pantalones. Entonces si te comportas como un varón, sí puedes ser una candidata aceptable porque pues te portas como mujer, como hombre, no como mujer, porque si te comportas como mujer, pues vas a llorar cada vez que tengas que tomar una decisión y eso es muy inadecuado para el servicio público, ¿no? Entonces, bueno, es más de lo mismo, de cómo esto se puede ir cambiando, ¿no? Que los hombres también se pueden quedar en su casa y también incluso las teorías de género reivindican que los hombres también puedan ser papás y ejercer su paternidad sin ningún tabú y ningún problema, incluso jurídico, porque ustedes saben que las licencias de parentalidad solamente casi siempre se le dan a las mujeres, cada vez más se le dan también a los hombres, pero a veces son 3 días, a veces es una semana, y bueno, en fin, ¿no? Y a las mujeres pues se les da más. Hay países en donde pueden turnarse, en fin, ¿no? Hay diferentes modalidades. Y bueno, las teorías de género, esto es a lo que nos invitan, no porque nacimos con un cuerpo determinado, tenemos que optar por el azul o por el rosa, sino que las opciones son muchísimas y la decisión es nuestra.
¿no? Y para definir ese proyecto de vida del que les hablaba, podemos tomar todos los colores, las faldas, los pantalones, el casarte, no casarte, trabajar adentro, trabajar afuera, casarte con hombre, casarte con mujer, etcétera, ¿no? Estas son todas las opciones, todos los proyectos, en fin. Bueno, la perspectiva de género justamente es una categoría de análisis que permite darnos cuenta de la distribución de las labores a partir del sexo o del género de las personas, en fin, ¿no? Se da cuenta digamos, de las diferencias de oportunidades asignadas a estos roles, de las relaciones de poder que son asimétricas, de los impactos diferenciados que una norma aparentemente neutral puede generar en una mujer. Esto, por ejemplo, cuando ponemos como una norma muy neutral que tú para acceder a un cargo o para subir de puesto tengas que tener una maestría. Parece una norma muy neutral. Lo cierto es que tiene un impacto diferenciado en las mujeres. Cuando yo trabajé en la Corte en 2008, habría que volver a hacer ese estudio, pero acotémonos a ese momento. Hicimos un estudio y nos dimos cuenta que las mujeres que interrumpían su trabajo normalmente era porque hacían labores de cuidado, o sea, se dedicaban a sus hijas y a sus hijos. Y los hombres que interrumpían sus carreras era porque se iban a hacer maestrías. Entonces, hombres y mujeres en la misma edad compitiendo por un puesto están en desventaja porque el valor que representa la crianza de hijas e hijos no tiene ningún tipo de valor curricular. Y la maestría sí. Y al final, ¿quién llega a ese puesto? Los varones. ¿Se fijan cómo hay un impacto diferenciado? O por ejemplo, también en la Corte nos dimos cuenta, y ahorita se está trabajando muy fuerte con eso, que había muy pocas mujeres magistradas y juezas de distrito. Había muchas secretarias de estudio y cuenta, pero pocas juezas y magistradas. Entonces nos dimos cuenta que una de las razones era que el acceder a ese puesto te implica cambio de adscripción, cambio de casa. Entonces, obviamente no es lo mismo decirle a una mujer, esposa mía, tomamos a los hijos y agarramos nuestras chivas y nos vamos a vivir a León, que decirle eso al marido, ¿no? Renuncia a tu puesto y vente conmigo porque voy a ser magistrada, ¿sí? Entonces ya eso implicaba un tema de una complicación más fuerte para las mujeres, ¿no? Incluso porque las mujeres, que son las que normalmente tienen a su cargo la crianza de los hijos, no tienen redes cuando se salen de su estado. No tienen redes de apoyo, la mamá, la tía, la prima, la hermana que le cuida a las niñas, ¿no? Entonces eso también hace que se autodescarten las mujeres para acceder a este tipo de puestos. Entonces, justamente la perspectiva de género lo que hace es ayudarnos a ver eso, ¿sí? Esto de las lentes de género a mí ya me suena muy trillado, pero la verdad es que es muy útil porque sí te enseña a ver de otra forma el mundo y a ver de otra forma el derecho y a ver de otra forma las relaciones interpersonales y todo. Entonces es eso, o sea, el mundo no es dicotómicamente rosa y azul, sino que hay un arcoíris de posibilidades que puedes decidir en esa definición de tu proyecto de vida. Y justamente también la idea esta de justicia ciega, pues no es tan atinada, ¿no? Y ya cada vez se va deconstruyendo más esta idea de la justicia que no ve, sino que la justicia justamente se tiene que hacer cargo de esas diferencias que existen, de esas normas que tienen un impacto diferenciado para poder realmente impartir justicia, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, estereotipos. Miren, esta es una imagen que Daniel Kahneman, que seguramente alguno de ustedes ha leído o escuchado sobre él, que es un premio Nobel de Economía, y él tiene un libro sobre cómo funciona nuestro cerebro a las primeras imágenes que recibimos, ¿no? Y entonces lo que él dice en esta imagen, lo que nos demuestra es que nuestro cerebro percibe que esta raya es más grande que esta, cuando se supone que son iguales. Entonces lo que nos dice es, bueno, la invitación de esta imagen es a detenerte a pensar, a que las primeras impresiones no tienen que ser en las que te basas para tomar decisiones. Y en términos jurisdiccionales, en términos de impartición de justicia, esto es muy importante porque los estereotipos pueden obstruir el acceso a la justicia. Y esto es muy conocido en el caso de Campo Algodonero. ¿Conocen el caso de Campo Algodonero? ¿No? Bueno, cuando las madres de las niñas desaparecidas en ese momento iban a los ministerios públicos a pedir que les buscaran a sus hijas, lo que les decían los ministerios públicos era, ay, su hija era una volada, su hija se fue con el novio, ¿no? Entonces, a partir de esos estereotipos, esas frases, ¿no?, tan oídas por nosotras y por nosotros, generaron que a esas chicas no se les buscara, ¿no? Partiendo de la presunción de que si son mujeres jóvenes
que estudiantes, en fin, son voladas, son locas, y si desaparecen es porque se van con el novio, cuando las primeras horas de las desapariciones son las más importantes para tener elementos de búsqueda y posibilidades de encontrar a las personas. Entonces, esa simple reproducción de estereotipo genera una obstaculización brutal del acceso a la justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso sí es muy importante estar como muy al tanto en nuestro trabajo y en nuestra vida en general de cómo los estereotipos nos afectan en nuestras decisiones. Y en caso de Campo Algodonero hubo una amicus curiae que les invito a leer, y de hecho Rebecca Cook, que es una académica de la Universidad de Toronto, tiene un libro con Cusa sobre todo lo que implican los estereotipos en todos los aspectos, ¿no? Entonces, quien esté interesado en ese tema, lo puede leer. Y este es un ejercicio, intenten leer los nombres, leer por colores, en voz alta. ¿Batallan? Y no en la letra. Y léanlo con la letra. Es más fácil, ¿no? Pero sí hay un tema que nos cuesta, ¿no? Y este es un ejercicio también un poco para demostrar cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces, los estereotipos, lo que sucede es que nos alertan o digamos, nos hacen más fácil de codificar la realidad y entender qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Y entonces, sí tienen un valor cognoscitivo. No, los estereotipos por sí mismos no son negativos, ¿sí? Porque obviamente yo no puedo andar por la vida parando y parando y parando para codificar las cosas. Si yo llego y les digo, soy abogada, trabajo en el tribunal electoral, me he visto de tal manera, me oyen hablar, ya les estoy dando una idea de cómo soy, ¿no? Y ya ustedes se dan una idea de cómo me podrán tratar, ¿no? Y eso no es discriminador, ¿me explico? Los estereotipos son jurídicamente relevantes en 3 casos, según esta académica que les digo: cuando imponen una carga, cuando niegan un derecho o cuando afectan la dignidad. Entonces, si yo les digo, miren, ¿saben qué? Me invitó a salir un chavo que es güero y de ojos verdes y es alemán y es abogado y tiene un doctorado, pero a mí no me gustan esos chavos. Me chocan los alemanes porque tienen un acento horrible, son cuadrados y todo eso es estereotípico. Todo, ¿no? Pero ¿le estoy negando un derecho? ¿Le estoy imponiendo una carga? ¿Le estoy afectando su dignidad por no querer salir con él? Porque no me gusta cómo hablan los alemanes, no me gustan los rubios, no me gustan los de ojos azules, y menos si es alto, y menos si es abogado con doctorado. ¿Eso es actuar bajo un estereotipo? ¿Sí? ¿Y eso es discriminación? No. Porque no le estoy negando ningún derecho, ni le estoy afectando su dignidad, ni le estoy imponiendo una carga. Diferente es si yo digo, no lo voy a contratar porque es alemán. Y los alemanes son sucios, no se bañan, son flojos, son locos, son asesinos. Ahí sí es relevante. ¿Se fijan? Ahí jurídicamente sí es relevante ese estereotipo porque le estoy negando el acceso a un derecho, ¿sí? Entonces hay que tener bien clara esa diferencia para poder saber cuando un estereotipo nos está afectando el ejercicio de un derecho, ¿no? Bueno, una cosa que es interesante de los estereotipos es que aun y cuando, en el ejemplo que les puse, tú digas, a ver, a mí no me van a llevar a la cárcel porque no quise salir con un alemán, eso es ridículo, ¿no? No me van a imponer una sanción jurídica por eso, a lo mejor sí porque no lo quise contratar porque era alemán, no cárcel, pero sí una sanción jurídica. Pero no significa que en términos morales y éticos yo no pueda reprobar esa conducta. Ustedes me pueden decir, Marcela, ni has salido con él. O sea, nomás porque es güero ya te estás perdiendo la posibilidad de hablar con una persona que viene de otro país y que te puede enseñar muchas cosas de quién sabe qué. ¿Me explicó? Pero eso es en términos morales y eso es valioso también. Entonces, los estereotipos son una mezcla, ¿no?, interesante de cómo funcionan, digamos, nuestras percepciones. Entonces, tienen un impacto en la esfera personal y en la esfera laboral y en todas las esferas de las personas. Entonces,
obstruyen muchas veces la plena realización y por eso tiene que ver con género, porque es también pensar en que, porque nací mujer, entonces tengo que estudiar enfermería, porque pues doctor no puedo, porque pues los hombres son los que estudian medicina, yo soy enfermera, tengo que casarme, tengo que tener mis hijos, si mi esposo me pega pues es mi cruz, y si no me pega no me quiere, y entonces pues ese es un poco una obstrucción de tu proyecto de vida partiendo de un rol que se asigna o se acepta en la sociedad, ¿no? Encasilla el proyecto de vida de hombres y mujeres, genera que quien cuestione o quien transgreda esos, digamos, si yo decido, no, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, lo que sea, eso es cuestionado, socialmente se ve mal, ¿qué le pasa a esta mujer? Es una rara, ¿cómo se va a realizar si no ha tenido hijos? En fin, ¿no? Se relacionan con pensamiento dicotómico, dificultan el acceso al conocimiento propio de los otros y del mundo en general, reducen la capacidad creativa y de cuestionamiento, lo cual es muy triste y más, pues sí, a estas alturas de acceso a información, y limitan las formas de vida, de expresión, de placer y de relacionarse. Entonces, en general, los estereotipos son una tragedia. Bueno, y esto es un poco también de cómo funcionan los estereotipos y cómo se avalan socialmente, se reproducen socialmente y nunca son cuestionados, ¿no? Y por muchas cosas que dicen, ay, pero es que es niño y porque es niño le gusta más, pero no es porque le guste más, es porque así lo socializaron y porque todo el mundo le ha dicho que eso le gusta más, ¿no? Entonces, bueno, es como un poco cuestionarse esa parte. Bueno, estas son unas tesis de la Corte sobre el poder que tiene el lenguaje. Bueno, esta imagen, esta y otra que les voy a poner, me encantan. Son parte de la portada del protocolo para juzgar con perspectiva de género y nosotros lo que hicimos en esta portada es basarnos en una campaña contra el racismo de Naciones Unidas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes aquí, ¿qué ven? Automáticamente vemos un bebé, no le podemos asignar nada, pero siempre es muy importante para nuestro cerebro, por alguna razón, determinar si es hombre o si es mujer, porque no lo van a cargar igual. No le van a decir las mismas cosas, no le van a regalar los mismos juguetes si es niña o si es niño, ¿sí? Ni la misma ropa, ni nada, a las niñas, ¡ay, qué bonita! Y qué bonita princesita, y no sé qué, y a los hombres, ¡ay, mira, qué listo, qué fuerte, qué no sé qué! Desde ahí hay experimentos incluso de cómo cargaban a los bebés de cuneros con ¿cómo se llama? Cobijitas rosas y cobijitas azules. O sea, sí es diferente cómo les hablan, cómo los tratan, todo, ¿no? Y otra cosa interesante que no me he querido meter mucho, pero es el tema de la intersexualidad. Que a nadie se le ocurre que un bebé pueda tener intersexualidad, que son los cuerpos que no están definidos como varones o como hembras, ¿no? Bueno, ahora díganme, ¿qué ven en esta imagen? Un transexual. ¿Alguien vio una maestra? ¿Una abogada? ¿Una madre de familia? La verdad, no. ¿Y qué se le sigue a esto? Imagínense que esta persona llega con un juez. Oiga, juez, es que mi hija, no, seguro tiene SIDA, seguro es un depravado, seguro tiene unos amigos horribles, ¿saben? Eso son los estereotipos. Y ese es el problema de los estereotipos, que no vemos en las personas la posibilidad de que sean maestras, abogadas, madres de familia, ¿no? Bueno, bueno, les quiero hablar ahora sí un poquito, este es, digamos, como el contexto general, como los elementos que me interesaba resaltar para que ustedes entiendan por qué es necesario un protocolo de violencia política contra las mujeres, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué están jugando estas viejas locas que cada día se inventan un concepto nuevo? ¿No? No lo nieguen, lo pensaron algunos. Entonces, miren, esta cuestión de exclusión y de discriminación y de las mujeres por su cuerpo no son capaces de salir al ámbito público, en fin, se han reproducido, por supuesto, en el ámbito político, de los derechos político-electorales, ¿sí? Ahorita para todo el mundo es muy obvio, incluso hasta nos da flojera a las mujeres ir a votar, pero es un derecho que nos ha costado, de verdad, sangre, o sea, nos ha costado muchísimo. En México, ese derecho se nos reconoció hasta el 53, y ahorita quiero que veamos cómo estaba la Constitución antes y cómo está ahora, para que vean qué interesante en términos de lenguaje. Pero bueno, entonces, los derechos político-electorales de las mujeres han sido cada vez más difíciles de conseguir. Aun y cuando se nos reconoció que las mujeres podíamos votar,
pues eso no hizo que automáticamente, y votar y ser electas, eso no hizo que automáticamente fuéramos presidentas, diputadas, presidentas municipales, no, para nada, ¿no? Y eso es lo que se llama la igualdad sustantiva. La igualdad formal es lo que está en las leyes y el reconocimiento, digamos, jurídico de la igualdad entre hombres y mujeres, y la igualdad sustantiva se refiere a que tiene que haber medidas especiales que se tienen que tomar, porque no porque hoy decreto que somos iguales hombres y mujeres, eso va a pasar. Incluso ustedes se acuerdan cuando estaba el tema, con todas las cuestiones de segregación racial en los Estados Unidos, aun y cuando dijeran, sí, blancos y negros ya somos iguales, ya pueden venir a la escuela, pues no, porque resulta que las personas afrodescendientes no habían accedido a la educación jamás. Entonces, ¿cómo iban a llegar a las universidades? Entonces, tienes que establecer cierto tipo de medidas para igualar que esas personas puedan acceder a las universidades, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco también todo el tema del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Los derechos político-electorales son derechos humanos, ¿sí? Que a veces suena muy obvio, pero hay quienes no lo entienden así, y eso significa que son universales, es decir, todos los derechos para todas y para todos, indivisibles e interdependientes, que no se pueden jerarquizar y no puedo decir, bueno, primero te doy uno y después te doy el otro, y que se tienen que regir bajo el principio de progresividad y pro persona. No me puedo detener muchísimo en todo esto, porque si no, no acabo nunca. Y estoy acostumbrada a dar clases de 4 horas, así que mejor que pare. Entonces, bueno, estos son algunos de los derechos, de lo que implican los derechos político-electorales, desde el derecho de asociación, participar en la dirección de asuntos públicos. Hay muchas tesis y jurisprudencias en la sala superior súper interesantes de cómo, y sobre todo en temas de comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, de cómo la participación de las mujeres tiene que ser efectiva y no nomás de validación, sino que se les tiene que escuchar y se tienen que debatir con ellas y se tienen que tomar las decisiones en conjunto, lo cual no siempre resulta tan sencillo, ¿no? Tenemos derecho a votar y a ser electas en elecciones periódicas con ciertas características, bajo el sufragio universal y tal, igual un voto vale pues sí, por uno, ya no sé en qué, tener acceso a funciones públicas, representar al Estado a plano internacional también, porque eso sí, o sea, ustedes fíjense, yo les hablo, bueno, las mujeres ya pudimos votar en México, nos tardamos hasta el 2012, la CEDAW, que es el órgano que se encarga de revisar la Convención Internacional sobre Discriminación en el Sistema de Naciones Unidas, dice que para que la participación de las mujeres sea realmente efectiva en los órganos de decisión, tiene que estar entre el 30 y el 35%, ¿sí? En México nos tardamos hasta el 2012 para tener en el Congreso un porcentaje de 30%, ¿sí? Nos dieron el voto gracias, muy amables, nos dieron el voto en el 53 y obtuvimos el 30% en el 2012 a través del sistema de cuotas. ¿Se fijan? Todo el trecho. Y eso no nada más pasa en México y a nivel, digamos, interno, sino que también en órganos colegiados internacionales de la ONU, de la Comisión Interamericana y, en fin, la representación de las mujeres es constantemente más baja que la de los hombres. Y no es porque las mujeres no queramos o porque seamos menos aptas, sino porque hay un montón de obstáculos estructurales que no nos permiten llegar en las mismas condiciones que los hombres a estos puestos de decisión, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los tratados internacionales en donde están reconocidos los derechos político-electorales de las mujeres. Todo el tema de, bueno, aquí está. Este es el artículo 34 constitucional original de la Constitución del 17. Si ustedes lo leen, échenle una leíta y díganme, ¿y aquí sacas que las mujeres no podían votar? Léanlo. Todos los que miembros de la Academia de Mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. ¿Por qué creen que las mujeres no podemos votar con este artículo? ¿No teníamos un modo honesto de vivir? ¿Por quién dijo? ¿Masculino algo? Está en masculino. Oye, pero tú, en la Constitución tú ves, en la de ahorita, 2000, ¿qué estamos? ¿16? 2016, tú ves que haya normas con lenguaje incluyente. Pero en general habla el hombre. Entonces, pero fíjense qué interesante. Vean en qué constituyó la reforma. Los varones y las mujeres. Pero ni siquiera, o sea, era tan sobreentendido que las mujeres de veras no podíamos votar, que tenían que hacer explícito a las mujeres en la Constitución. Y ahorita alguien, si lees el artículo 4 del derecho a la vivienda y al agua, no sé qué, pues no te quedaría duda de que aunque esté en masculino, muy mal, no nos gusta,
pero que las mujeres estamos incluidas. Pero se dan cuenta de cómo se importa el lenguaje muchísimo, ¿no? Bueno, entonces, esto me gusta mucho. Y esta es una pintura de Maitret, no sabemos con qué intención la pintó, me da igual, porque yo lo que quiero aquí es que a mí me sirve mucho para como ilustrar lo que significa el androcentrismo, ¿sí? El androcentrismo es básicamente todo gira alrededor del cuerpo del varón. Y entonces lo que los hombres creen que es importante, que es necesario, que es urgente, es eso. Y lo que creen que las mujeres quieren, pues es lo que les vamos a reconocer en el derecho y en lo social y etcétera, ¿no? Entonces, al final, y esto es un poco también lo que les decía al principio de cómo el derecho caracteriza a las personas y nos dice quiénes son y cómo queremos que sean. Entonces, el androcentrismo es esto, o sea, partir de un estereotipo, de un paradigma específico de ser humano, que es varón heterosexual con propiedades, sin discapacidades, con un tipo de religión específica, que determina quiénes son los otros, ¿sí? Que nos dibuja, que nos dice cómo somos y cómo hay que hacernos, ¿no? Y entonces, gracias feminismo, gracias género, que nos ayuda a que nadie pinte a nadie, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, que cada quien se pinte a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco como una rápida cronología del reconocimiento de los derechos político-electorales o derechos en general de las mujeres. Fíjense, hasta el 74 se reconoce la igualdad formal en la Constitución. En el artículo 4 se dice hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿no? Y se habla también de derechos sexuales y reproductivos. Luego, bueno, estas son las promociones, y me da mucha risa porque teníamos que apelar a que, oye, las mujeres traemos al mundo a todos los que votan, ¿por qué nosotros no podemos votar? O sea, desde ahí, ¿no? O sea, tenemos que, no es... Bueno, pues eres ciudadana, lo que se decide en el ámbito público te impacta, te importa y además tú tienes algo que aportar, no necesitas ser mamá o no mamá o lo que sea, ¿no? Pero bueno, y las mujeres, otra vez, ¿no? Somos fuertes, entonces por eso podemos votar, porque somos también como los hombres fuertes, es un derecho que por estar en una comunidad necesitas tener, ni modo, porque tienes que formar parte de la toma de decisiones. Bueno, y después ya empezó la Constitución hasta el 2000 con varias reformas y varias modificaciones, se prohíbe la discriminación. En el 2014, aplausos, se reconoce la paridad en la Constitución solamente para órganos legislativos y solamente federal y electoral, federal y local, y ya después el Tribunal Electoral lo amplió a lo municipal. Y bueno, también se establece el derecho a la consulta popular, que es otro tema, pero bueno. Y en el 2015 y 2016... Perdón, ya desde antes se reconocían los derechos de las comunidades y pueblos indígenas a autodeterminar sus temas, a cómo decidir por sus autoridades, ¿no? Pero en 2015 y 2016 ya se establece, y esta es una reforma de Eufrosina Cruz, no me acuerdo su apellido, perdónenme, pero bueno, ustedes conocen el caso de una mujer que ganó las elecciones y por ser mujer no la dejaron ejercer el cargo, en fin, pero bueno, donde se dice que la garantía de igualdad de hombres y mujeres prohíbe que las prácticas comunitarias limiten, limiten los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ese es un marco general rápido de lo que implica, de lo que son los derechos político-electorales de las mujeres y cómo se han ido reconociendo. Bueno, esto es un poco lo que les decía, o sea, de la necesidad de tomar medidas, y esto también es relevante, seguramente quienes trabajan en temas electorales conocen como los esfuerzos que se han hecho para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a votar, ¿no? Y entonces esto es lo que les decía de los espacios, es una persona que está en silla de ruedas, el problema no es que ella esté en silla de ruedas, sino el problema es que la ciudad está pensada para personas con piernas, y entonces cuando quiere ir a la escuela, cuando quiere ir a hacer un trámite gubernamental, no puede porque pues hay escaleras y simplemente no puede llegar a donde tiene que llegar. Entonces justamente es como un poco esta idea de ponernos los lentes y entender que no hay un solo cuerpo que puede determinar los espacios y las leyes y las decisiones, sino que hay muchos otros, ¿no? Bueno, y ahora, ¿dónde están las mujeres en la política, no? No, esta es una campaña de ONU Mujeres. ¿Ustedes saben cuántas mujeres hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Alguien sabe? 2. ¿Y cuántos ministros y ministros son? 11. Son 2 solamente. Y ahorita que acaba de haber elección de ministros no quisieron poner a otra mujer más porque podrían haber sido 3. Entonces quedaron 2. ¿Cuántas mujeres hay en el Tribunal Electoral de donde yo trabajo, en la sala superior? 1 de 6. 7 deberían ser, pero nos falta 1. 6.
El Consejo de la Judicatura, 7 consejeros, 2 mujeres. El Congreso tiene ahorita, la Cámara de Diputados, 42%, gracias al sistema de cuotas y de paridad. Las primeras elecciones con paridad fueron las de 2015, estamos 16, 15, y ahí logramos obtener un mayor porcentaje de mujeres gracias a la paridad. Y tenemos más mujeres, en el Senado tenemos como 32%, y eso es por el sistema de cuotas, porque las elecciones del Senado se rigieron con el sistema de cuotas. Pero es por eso, ¿sí? Y esto está en las universidades, está en las empresas, está en todos lados, ¿no? Bueno, miren, algunos factores, hay 2 sistemas, digamos, hay más, pero que atañen a México. Hay 2 sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y tienen como sus venitas para temas de mujeres. En el sistema interamericano, que seguramente conocen muchísimo y les suena por el informe del GIEI y los expertos de la Comisión Interamericana y no sé qué, bueno, este sistema interamericano tiene una convención contra la violencia hacia las mujeres y el sistema universal tiene una convención contra la discriminación hacia las mujeres. Entonces, Naciones Unidas tiene estos tratados, pero dice, sí, tú vienes, México, firmas y te vas muy contento, pero tiene que haber alguien que te esté marcando y que vea si sí o si no estás cumpliendo. Entonces, eso es un comité, el Comité CEDAW. Entonces, cada 4 años México tiene que presentar un informe, y de esos informes hace como el Comité CEDAW hace como una cosa que mal llamada, pero sí, jurisprudencia, y esas son las recomendaciones generales, en términos muy así rápidos se los cuento, y estas recomendaciones son como la especie de jurisprudencia internacional, y son muy buenas, porque el Comité CEDAW revisa los informes de todos los países que han ratificado la convención. Entonces tiene un marco súper amplio de cómo funciona la discriminación hacia las mujeres en el mundo. Entonces, lo que ha detectado la CEDAW de las cuestiones que afectan a las mujeres para poder acceder a sus derechos político-electorales específicamente, son los valores y tradiciones culturales. Hay países como Afganistán en donde las mujeres no las dejan votar y se arman grandes para que las mujeres no voten. Las creencias religiosas, justamente la falta de servicios, el hecho de que los hombres no hayan participado en la organización del hogar ni el cuidado y la crianza de los hijos, que eso es lo que se llama la doble jornada también para las mujeres, que entonces las mujeres, bueno, sí, ya nos dieron permiso por fin de salir a trabajar, pero entonces regreso a mi casa y sigo trabajando porque tengo que lavar, planchar, cuidar niños, hacer de cenar, etcétera, ¿no? Entonces, en tanto que las labores de cuidado, de crianza y, en fin, están solamente recargadas en las mujeres, eso imposibilita que puedan participar en los mismos términos que los hombres. De hecho, por ejemplo, en la Suprema Corte y en el Tribunal hemos tomado como medidas para eso, en donde van, por ejemplo, hasta por dar permisos especiales de cierto tiempo a las mujeres que quieren hacer exámenes de oposiciones para subir de puestos, porque se sabe que si no les das un tiempo específico para que estudien, sin que les quites del sueldo, pero que no tengan que ir a la oficina, se puedan preparar para los exámenes, porque los hombres salen de su casa, pues sí, es que ahí hay también que ver, pues qué mal, pero sí está para algo y nos ha costado mucho. Pero los hombres salen de sus trabajos y pues sí se pueden estudiar, las mujeres no. Normalmente pues se van a cuidar niños y pues a ver a qué hora estudian, ¿no? Está repetido creencias religiosas. Bueno, el confinamiento de las mujeres a actividades del ámbito privado, dependencia económica del hombre, también eso puede ser un obstáculo bastante grande. Bueno, entonces, me voy a ir ya. Bueno, a Mafalda la queremos mucho y entonces aquí Mafalda le dice a su mamá que qué le gustaría hacer si viviera, ¿no? O sea, si ella pudiera básicamente decidir qué hacer, ¿no? Bueno, esta caricatura también me gusta, ¿no? Que le están preguntando a una mujer, ay, ¿cuál es su profesión, no? No sé si se alcanza a ver la letra. ¿Alguien lo quiere leer? Costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, nutricionista, chofer, psiquiatra, enfermera, puericultura, economista, matemática, intendente, sensual, geisha y amante. Todo eso no cabe, ok, con ama de casa. ¿Ven? ¿No? ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, bueno, a ver, me voy a saltar un poquito para ya empezar con el tema del protocolo, que es a lo que me invitaron. Bueno, entonces miren, este es el marco general, muy rápido contado todo, muy atropellado, pero bueno, es porque necesitaba que tuvieran un poquito como ciertas bases y elementos para ver todo este tema. Bueno, les cuento del protocolo. Este documento
responde a obligaciones internacionales. Resulta que nosotros, México ha firmado todos los tratados internacionales sobre violencia, sobre discriminación, sobre todo lo que ustedes quieran. Y entonces, cuando vemos que a las candidatas se les impone, o sea, a ver, nosotros sabemos que el ámbito político es violento, particularmente violento, ¿no? Pero en las elecciones del 2015 nos dimos cuenta, y la FEPADE lo documentó en 38 casos, que había cierto tipo de violencia específica que sufrían las mujeres, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, caray, pero a ver, entonces tenemos este contexto de violencia y tenemos obligaciones internacionales para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, pero no tenemos una ley. Hay 5 iniciativas, si no me equivoco, había 5, de todos los partidos, de senados, de diputados, de todo, y ninguna de las 5 ha pasado, pero hay estados que sí la tienen, ahorita les voy a decir cuáles son. Veracruz se acaba de sumar. Entonces, cuando vimos esto en la sala superior, la verdad es que mi jefa, Mari Carmen Alanis, que está súper comprometida con los temas de género, dijo, oye, pues tenemos que hacer algo, o sea, no es posible, o sea, porque eventualmente si un asunto llega a nivel internacional, pues o sea, no podemos decir, es que no teníamos una ley, qué pena, pues no. Y además, pues lo más importante, que las víctimas, ¿qué pasa? ¿No? O sea, las mujeres que están sufriendo este tipo de casos, tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Entonces, bueno, estas son las obligaciones internacionales y tal, que nos dicen que es la violencia y todo lo que tiene que hacer el Estado. Entonces, lo que hicimos en el Tribunal Electoral fue juntar a un grupo de personas, un grupo de trabajo, bueno, más bien de instituciones, para decir, oigan, ¿qué vamos a hacer en casos de violencia política contra las mujeres? Entonces, nos reunimos el Tribunal Electoral, el INE, la FEPADE, que es la Fiscalía, a ver, les voy a decir porque no tomo un trabajo en lo electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es como la última instancia de decisión en materia electoral, en control concreto de casos, porque el control abstracto lo tiene la Suprema Corte, pero bueno, no importa, bueno, sí importa mucho, pero esa es la Sala Superior. Y luego el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado básicamente de organizar las elecciones, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que ve todo lo que tiene que ver con cuestiones penales y electorales, luego la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía Especializada en Crímenes contra las Mujeres y Trata de Personas, el INMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, y ya. Sí, nos reunimos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, un protocolo, ¿no? Que es una guía para decir a las autoridades qué es lo que tienen que hacer, cómo responder a ciertas víctimas cuando llegan con un caso de violencia política. Nuestros objetivos son esos: generar coordinación entre las autoridades y tener una forma rápida de atender a las personas que llegan con nosotras, ¿no? O sea, ¿qué le dices? ¿Qué haces? ¿Cuál es la vía jurídica? Y la verdad no está muy claro porque les digo que nos falta una ley, pero ya nos han llegado algunos casos que ahorita les voy a contar, ¿no? Bueno, aquí es Campeche, Jalisco, Oaxaca y me falta Veracruz, que ya tiene también una legislación, pero no penal. Oaxaca es la única que lo ha hecho a nivel penal, pero todavía no está aprobada su reforma penal. Todos los demás, los estados lo que hacen es incluirla en sus leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Además del protocolo, nosotros propusimos varias acciones que tienen que estar encaminadas para terminar con este problema, ¿no? Perdón, entre las que están, obviamente, tener una ley, hacer un diagnóstico, porque tenemos pocos casos documentados, y ahorita les voy a decir por qué, hacer una campaña, fomentar el litigio estratégico, cuidar las redes de apoyo a las mujeres, en fin, ¿no? Todas esas propuestas se tienen que tomar. El protocolo está estructurado en 7 preguntas porque está pensado para hacer un documento muy sencillo, muy ágil y muy disponible, ¿no? Entonces, las preguntas son: ¿qué es la violencia política? ¿Cuándo es violencia política con elementos de género? ¿Cómo se detecta? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué derechos tienen? ¿Cuáles son las instituciones competentes? ¿Y cuáles son las acciones inmediatas que se tienen que tomar? Esta es otra vez una campaña de por qué no hay más mujeres como Einstein o por qué no hay más mujeres como el Che, ¿no? Entonces, justamente por eso, digamos, por temas de discriminación de los que les he hablado, por los temas de los estereotipos y por la asignación de roles que también afectan, obviamente, en que haya violencia política de género, ¿no? Bueno, y esta también es una campaña, bueno, ya ni sé dónde pongo las campañas, una campaña sobre como de gracias a otras mujeres nosotros ahora podemos ser políticas, ¿no? Pero justo para visibilizar que ellas y en el ámbito político específicamente, ellas también han vivido
cierto tipo de violencia y han tenido que romper ciertos obstáculos, y entonces gracias a esos obstáculos que ya se han roto, por ejemplo, para que nosotras votáramos, pero ahora ya que votamos y que somos electas, ahora nos tenemos que enfrentar a la violencia política de género, ¿no? Bueno, ¿qué es la violencia política contra las mujeres? Esta definición está como construida a partir de los estándares internacionales y retomando también lo que dice la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y entonces, básicamente, la violencia política son acciones, omisiones o tolerancia basadas en elementos de género en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales que tengan por objeto o resultado anular, menoscabar el reconocimiento o goce ejercicio de los derechos políticos electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo, porque la violencia política no solamente se puede ejercer en el momento del proceso electoral, sino también cuando se está ejerciendo el cargo. Nosotros en el Tribunal